regiones promotoras, que pueden ser en las cajas claves basales o cajas claves específicas de tejido, o los enhancers, o las regiones reguladoras de la expresión de un gen. También podría producirse alguna patología si es que se producen mutaciones en los nucleótidos que corresponden a la unión del intrón con las ribosimas, cuando son reconocidos en el momento del splicing, ¿se acuerdan? De la región dadora y de la región aceptora. También podría originar esto también problemas de mutaciones ahí, enfermedades o algunas patologías en el ser humano. Las mutaciones que ocurran en regiones no codantes, como las secuencias de ADN repetitivas, generalmente son mutaciones que no van a producir ningún tipo de enfermedad, o mutaciones que ocurran en regiones no codantes, como en el intrón, que no sean estas dos regiones que hemos mencionado, también van a ser consideradas mutaciones, en este caso sin ningún tipo de sentido, porque no se va a producir ningún tipo de enfermedad. En la última clase entonces revisamos todas estas mutaciones, las que ocurren frecuentemente en nuestro genoma, y que estas mutaciones, si es que producen una patología, son verdaderas mutaciones, y si es que estas mutaciones solo se producen o se producen en más del 1% de la población, son polimorfismos, ¿no? Y los polimorfismos son cambios o mutaciones que ocurren, pero que no están asociados con ninguna patología o alguna enfermedad en particular. Entonces, estas mutaciones, obviamente, que van a ocurrir en la anatomía del gen, van a producir lo que se llama una enfermedad de tipo genética. Estas enfermedades genéticas vamos a clasificarlas dentro de este amplio grupo. Las enfermedades genéticas las podemos clasificar en enfermedades monogénicas o mendelianas, enfermedades cromosómicas, enfermedades por herencia multifactorial, enfermedades mitocondriales, enfermedades producidas por herencia no clásica, la impronta genética, la disonía uniparental o la amplificación por genética. Entonces, dentro de la clasificación de las enfermedades genéticas, digamos que ahí están incluidas todas las enfermedades genéticas, pero que son producidas ya sea por mutaciones en un gen, por rearreglos cromosómicos, por herencia multifactorial, que es, digamos, la clasificación básica que hicimos al comienzo del curso. Pero también durante el desarrollo del curso hemos visto que hay un mecanismo de herencia muy particular que ocurre en las mitocondrias. Porque las mitocondrias o las enfermedades mitocondriales se transmiten solo por herencia materna, por línea materna. ¿Okay? Y hay enfermedades producidas por una herencia no clásica, que se llama la impronta genética, la disonía uniparental y la amplificación por triplete, que lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El primero, las enfermedades monogénicas o enfermedades mendelianas, que dicho sea de paso, estas enfermedades monogénicas o enfermedades mendelianas se caracterizan porque siguen los patrones de la herencia clásica. Y cuando hablamos de que siguen los patrones de la herencia clásica es porque siguen los patrones de las leyes de Mendel. Por eso que se llaman enfermedades mendelianas, ¿correcto? Bien. En este tipo de enfermedades, entonces, monogénicas o mendelianas, revisaremos algunos conceptos que son muy importantes que ustedes lo tengan bien claros, que seguramente ya los conocen, pero que es importante que lo conozcan. Tenemos cuando las enfermedades son producidas por un gen mutado en un solo gen, el comportamiento de ese gen puede ser de tipo dominante o de tipo recesivo. Cuando decimos que ese gen tiene un comportamiento dominante, recuerden que nosotros tenemos dos alelos, un alelo paterno y un alelo materno. Si suficiente uno de estos alelos se muta para que se produzca la enfermedad, esa enfermedad se está comportando como dominante o recesivo. Dominante. Obviamente el gen es de tipo dominante, ¿correcto? Pero si es que para que se produzca la enfermedad es necesario que los dos genes estén mutados, entonces se está comportando de manera recesiva. Ahora,
Hay entonces dos comportamientos clásicos de los genes, dominantes o recesivos. Hemos visto también en algún momento revisado que cuando el ADN se asocia con unas proteínas llamadas histonas y forma las unidades básicas llamadas nucleosomas, y todo esto se condensa para formar un cromosoma, los genes que estaban distribuidos a lo largo del ADN ahora están distribuidos en los cromosomas, ¿correcto? ¿Y cuántos cromosomas tenemos en nuestras células somáticas normalmente? 23 pares. 22 pares son autosómicos y un par sexual. Por lo tanto, habrán algunos genes que van a ir a formar parte del cromosoma 1, parte del cromosoma 2, parte del cromosoma 3, hasta el 22. Entonces, estamos hablando que hay genes que van a localizarse en los cromosomas autosómicos. Y habrá genes que se van a localizar en el cromosoma sexual X o en el cromosoma sexual Y. Por lo tanto, si un gen se localiza en un cromosoma autosómico y ese gen se comporta como dominante, la enfermedad se transmite de manera autosómica dominante. Si ese gen se localiza en un cromosoma autosómico y para que se produzca la enfermedad tiene que mutar ambos, ¿no es cierto?, se comporta como recesivo. Entonces estamos hablando de una enfermedad que se transmite autosómicamente o autosómica recesiva. Lo mismo ocurre ligado al cromosoma X dominante y ligado al cromosoma X recesivo. En el caso de los genes que se localizan en el cromosoma Y que están asociados con alguna patología, son muy raras, son muy pocas las enfermedades que se transmiten a través del cromosoma Y. Y el tipo de herencia se llama herencia holándrica, es un tipo de herencia muy particular. Entonces, nosotros vamos a tener las enfermedades monogénicas o mendelianas que pueden ser autosómicos dominantes, autosómicos recesivos, ligadas al sexo dominantes y ligadas al sexo recesivo. ¿Okay? Bien, muchas veces estas enfermedades que son autosómicos dominantes se transmiten de una generación a otra. Esa es la principal característica en una enfermedad autosómico dominante. Lo tiene el tatarabuelo, lo tiene el bisabuelo, lo tiene el abuelo, lo tienen los papás, o sea, se transmite de generación en generación. Pero muchas veces en las enfermedades autosómicas dominantes aparece recién la enfermedad en una determinada generación y se cuenta a partir de ahí hacia abajo. O sea, no hay un antecedente previo de que en generaciones anteriores se haya producido la enfermedad. Esas mutaciones se llaman mutaciones de novo y pueden también estar asociados con una enfermedad autosómica dominante. Cuando hay enfermos que solamente afectan una sola generación y se saltan varias generaciones, generalmente estamos hablando de una enfermedad que se transmite de manera recesiva. Entonces, hay ciertos criterios que vamos a ir aprendiendo el día de hoy para poder saber si estamos frente a una enfermedad de comportamiento autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al cromosoma X dominante o recesivo. Todas estas enfermedades, y hemos dicho que siguen las leyes de Mendel, por lo que también se les llaman enfermedades mendelianas. Nosotros tenemos la expresión de alrededor de 20.000, 22.000 genes, y las mutaciones pueden ocurrir en cualquiera de ellas, y por lo tanto se han descrito hasta la fecha alrededor de 17.000 enfermedades que ocurren en el ser humano, producto de mutaciones en los genes. Todas estas 17.000 enfermedades las pueden ustedes localizar en el OMIN. Si ustedes entran al OMIN, ahí van a encontrar descritas las 17.000 o más enfermedades que ocurren en el ser humano. Recordemos algunas definiciones que son importantes para este capítulo. ¿Qué cosa es un locus? Y hemos dicho que el locus es el lugar que ocupa el gen a lo largo del cromosoma, ¿cierto? Y ese lugar se pone el cromosoma, se pone el brazo largo o el brazo corto, la región y la banda donde está localizada, ¿no? Si yo pongo que este gen está en el 4p21, significa que está en el cromosoma 4, en el brazo corto, en la región 2 y en la banda 1.
Y existen mapas genéticos en los que yo puedo localizar esa región y determinar dónde se localiza el gen de interés. Loci, ¿no?, es el plural de locus. Y nosotros utilizamos las palabras homólogos cuando se trata de cromosomas idénticos o heterólogos cuando se trata de cromosomas que son diferentes. Entonces ya sabemos que todos los pares cromosómicos son homólogos, el par 1, el par 2, el par 3, el par son cromosomas homólogos. Pero el 1 con el 2 son cromosomas heterólogos porque son diferentes. ¿Okay? Otro término importante que van a escuchar siempre es el término de genotipo. ¿Qué cosa es el genotipo? La constitución genética de un individuo referida particularmente a un par de alelos, o también el término de genotipo se suele asociar con el genoma. ¿Qué es el fenotipo? Son las características observables en un individuo, pero no solamente son las características físicas que se observan en un individuo, sino también fisiológicas, bioquímicas y o moleculares también, ¿correcto? Mucha atención con esto que también tiene que ver con las características fisiológicas, bioquímicas y o moleculares. Y los alelos se refiere a los genes en el mismo locus de un par de cromosomas homólogos. Siempre hay dos alelos, el alelo paterno y el alelo materno. Otro concepto que van a encontrar dentro de este capítulo de las enfermedades monogénicas o mendelianas es la heterogeneidad genética. ¿Qué significa la heterogeneidad genética? Eso ocurre cuando diversos genotipos son capaces de producir fenotipos clínicos similares. ¿Eso qué significa? Significa que puede ocurrir mutaciones en varios genes y esas mutaciones en varios genes producir la misma enfermedad, ¿ok? O por lo menos un fenotipo similar. Por ejemplo, hay distrofias musculares progresivas que se heredan de manera autosómica dominante o autosómica recesiva porque son genes distintos, diferentes. O sea, hay diferentes genes, pero que producen la misma enfermedad. La ictiosis es esos niños que nacen con la carita y la piel como escamas, que parecen peces, ¿okay? El niño pez que le llaman, eso se llama la ictiosis, y se transmite ya sea como autosómico dominante o autosómico recesivo, inclusive ligado al cromosoma X recesivo. Eso quiere decir que hay varios genes que están asociados con esa misma enfermedad, ¿no? Entonces eso se llama una heterogeneidad genética. Lo contrario es el pleiotrofismo. El pleiotrofismo es cuando la alteración en el ADN, cuando ocurre la mutación, por ejemplo, puntual en un solo gen, esa mutación que ocurre en un solo gen es capaz de producir diferentes manifestaciones clínicas en órganos y tejidos. O sea, una sola mutación en un gen produce manifestaciones clínicas que afectan varios órganos, varios tejidos. Eso entonces es un pleiotrofismo, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de algunos tipos de hemoglobinopatías, ¿no?, hay manifestaciones articulares, mesentéricas, anemia hemolítica, esplenomegalia, hiperestronismo, cardiomegalia, etc. O sea, se están afectando varios tipos de órganos a pesar de que se ha producido una sola mutación, ¿correcto? Entonces, eso se llama un pleiotrofismo. No es lo mismo que heterogeneidad genética, es al revés, ¿verdad? Varias mutaciones en genes producen la misma enfermedad. En este caso, el pleiotrofismo es una sola mutación, puede afectar y producir manifestaciones clínicas en distintos órganos y también en tejidos. Esto es también importante saber sobre la edad de comienzo o manifestación inicial de las características clínicas de una enfermedad genética. Varía de una enfermedad monogénica a otra. ¿Okay? Eso es muy importante que lo tengan bien claro. No todas las enfermedades genéticas son congénitas. ¿Okay? A veces uno piensa que todas las enfermedades congénitas, que son las que aparecen en las manifestaciones clínicas desde el nacimiento, son genéticas. No necesariamente. Hay mutaciones que ocurren, ¿cierto?, y que el niño nace normal, sin ningún tipo de manifestación clínica. No tiene ninguna manifestación clínica ni al año, ni a los 2, ni a los 3 años,
y de repente a los 4 años empieza algunas manifestaciones clínicas. Eso ocurre, por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne. O también eso ocurre en una enfermedad que comentábamos la clase pasada sobre amplificación de tripletes. ¿Se acuerdan? Que había una amplificación de tripletes, que la persona nacía normal, estudiaba normal, era un brillante estudiante, pero que sus manifestaciones clínicas aparecían a partir de los 30 o un poco más de años de edad. Y hablábamos de mejoría de cáncer. Entonces, en este caso es una enfermedad genética, pero no es congénita. ¿Por qué no es congénita? Porque las manifestaciones clínicas aparecieron desde el comienzo de edad. Ahora, ¿todas las malformaciones congénitas son genéticas? ¿Qué dicen ustedes? Todas las malformaciones congénitas, que ven que un niño nace con malformaciones congénitas, podríamos decir, ¿eso es un problema genético? No necesariamente. Ejemplos. Díganme, ¿en qué casos podríamos decir que no necesariamente? A ver, hay un montón, solo que se le prenda la luz nomás a uno y empiezan a salir los ejemplos. No, el síndrome de Down es una alteración cromosómica, eso es genético. Ustedes vean que nació un niño con malformaciones congénitas, pero no es genético. La causa es otra cosa. No hay. ¿Anemia? ¿Perdón? ¿Anemia? ¿Anemia? ¿La anemia? No es en realidad la anemia una enfermedad, no es una manifestación clínica. Una enfermedad, o sea, y la anemia no produce malformaciones congénitas. Hablamos de malformaciones congénitas. ¿El labio leporino puede ser? Claro, el labio leporino puede ser también de origen genético, pero no también de origen no genético. Pero la idea es lo que yo quiero saber es cuándo veo una malformación congénita y estoy seguro de que esa malformación congénita no es genética. ¿Drogas en el embarazo? Drogas en el embarazo, pero no propiamente drogas en el embarazo, sino algún tipo de medicación. ¿Okay? Por ejemplo, cuando la mujer está embarazada en el primer trimestre de gestación y consume determinado tipo de medicamentos o drogas, como por ejemplo en muchas épocas, una gran cantidad de años, en los años 40, 50, 60, 70 inclusive, las mujeres cuando tenían un problema de náuseas durante el embarazo, entonces tomaban algunas medicaciones. Dentro de algunas medicaciones que tomaban para llevar un embarazo más tranquilo era la talidomida. La talidomida, si ustedes ven ahí, van a ver que el efecto de la talidomida en el niño hace que el niño nazca sin brazos, sin piernas, sin manos, o sea, anelia, con focomelia, ¿no es cierto?, con malformaciones generalmente en las extremidades.